Hola a todos, bienvenidos a Paseos con Arte, una iniciativa de la Asociación Cultural Valdecorneja en la que vamos a enseñar y a explicar piezas de nuestro patrimonio. Hoy estamos en el Losar del Barco y de la mano de Begoña Ruiz Hernández, Jesús Caballero, Raquel Mazo y Eugenio Hernández vamos a buscar las huellas que los gigantes dejaron por estas montañas. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí estamos para hablar. Mi padre, cuando yo era pequeño, siempre nos hablaba que había un gigante que tenía la cabeza allá en la alberca y que ocupaba todo el municipio. Y entonces nosotros aquí había un pajar a la orilla del pueblo, en el cual había una piedra que decíamos que era el tacón de Sansón, y en lo cual ahí íbamos a medirnos cuando éramos pequeños. Entonces en la carretera del Tejado, en las cañas que llevamos, había una mano que a veces también íbamos a medirla y que era muy súper grande, y se les cortaba la costilla de él. Parece ser que ahí había dormido o alguna cosa así, algo similar. Bueno, Jesús, ¿qué son las huellas míticas? Bueno, pues las huellas míticas, la interpretación popular que se hace de esto que llamamos huellas míticas es que se trata de las improntas, de pisadas de seres mitológicos, de seres legendarios. Lógicamente, cuando estamos ante estas interpretaciones, estamos frente a aspectos sobrenaturales y mágicos, lo cual no quiere decir que estemos ante lo que reconocemos como peñas sacras, es decir, peña sacra es aquellas que bajo las creencias animistas están dotadas de alma y conciencia propia, es decir, que en su interior reside un numen, una divinidad. Las huellas míticas no tiene por qué estar en esta línea de las huellas de las peñas sacras, pero sí debemos entenderlas dentro de lo que es el paisaje sagrado que entre los que los prehistóricos vivían. Eugenio ha contado lo que es la parte de un rito que consistía en que los niños iban introduciendo el pie en estas huellas de tal forma que cuando el pie no entraba en la huella se les podía considerar que habían pasado de la infancia a la pubertad. Esos son reminiscencias que nos quedan de rituales muy ancestrales. ¿Y cuál es el origen? El origen es difícil saberle, no le sabemos. Lo que sí que sabemos es que este fenómeno se repite a lo largo de todo el planeta, es decir, en África, en Europa, en América, en Asia, este fenómeno se repite, lo cual quiere decir que es muy antiguo, muy ancestral. Posiblemente estemos ante el inicio de estos rituales, de estas creencias allá en el Paleolítico, lo cual estamos hablando como mínimo de 50-60.000 años. Nos encontramos cerca de las encinas trillizas, que están en la carretera que va desde el Losar hasta el Barquillo. Por aquí anduvo un gigante, y lo sabemos porque dejó su huella imborrable en el granito. Contaban que con sus dedos araba las tierras, daba unos brincos tan grandes que atravesaba el río Tormes sin mojarse, y con cada pisada retumbaba la tierra. Se llamaba Sansón, como el de la Biblia. A mí me enseñaron esta pisada Miguel y Rosy, y mi madre me ha contado que cuando venía a arrancar judías ahí a la huerta al monte, si se cansaba, mi abuelo le decía que viniera a meter el pie en la pisada de Sansón. Entonces, una fuerza misteriosa subía por la pierna y se llenaba de energía. Bueno, pues estamos delante de aquí, de esta huella de Sansón, y Jesús, explícanos desde el punto de vista geológico qué son exactamente. Vale, en primer lugar debemos de diferenciar este tipo de huellas que llamamos míticas de lo que son los podomorfos que serían grabados de pies. Por tanto, estaríamos
en otro mundo, en el mundo de los grabados, del arte prehistórico. En lo que respecta a las huellas míticas, que son formaciones naturales, tendríamos que diferenciar tres, básicamente. Una, cuando hay un fósil, que en nuestro caso es la provincia de Ávila, dado que no es tierra de fósiles. Dos, lo que llamamos un gabarro, es decir, un gabarro es como un quiste dentro de la masa granítica, con una coloración diferente, que queda visible y entonces llamó la atención. Y luego están lo que son las vacuolas, como es el caso, o alveolos, que es cuando ese gabarro, con la erosión a lo largo de los milenios, ha desaparecido y ha dejado la marca. Ajá. ¿Y qué tipos de huellas míticas hay? Básicamente tenemos dos tipos, las que son huellas míticas de seres legendarios anteriores a la cristianización. Estamos hablando de Hércules, que posiblemente sea el antecedente de Sansón. Estamos hablando de los toros de Gerión, que posiblemente sea el antecedente de las pisadas de buey. Entonces por un lado tenemos las que serían huellas míticas anteriores a la cristianización y después, con el proceso de cristianización, a partir del 380 después de Cristo, cuando todo este mundo pagano, el cristianismo, intenta llevar a su terreno y cristianizarle, estas huellas van a pasar a tener una denominación de nombres cristianos. En este caso, Sansón sustituye a Hércules, etcétera, ya iremos viendo otras. Estamos en Las Cañás, en la carretera que va desde el Losar al Tejada. Aquí Sansón hizo un alto en el camino, se recostó sobre este cancho y dejó sus costillas. También dejó su mano, que estaba por donde la carretera, pero desgraciadamente ha desaparecido. No sabemos si algún enemigo de Sansón se la llevó para quitarle la fuerza, como al de la Biblia que le cortaron el pelo, o algún listillo se la ha llevado para adornar el jardín de su chalet. De todas maneras, la fuerza aquí permanece. También cuentan que cuando iban los del Tejado a la feria de barco, siempre se tenían que traer un paraguas, porque en el cancho de Sansón llovía, y es que tenía el poder de convocar a las lluvias. Nos encontramos en el paraje conocido como la Pata del Buey, muy próximo al río Tormes. En este lugar lo que venimos a ver es esta huella, que es de un buey. Cuenta algún vecino de este pueblo, en concreto Teosebe, que fue un buey que saltó desde el monte La Alberca, que es este monte que tenemos aquí al fondo, en concreto desde la Pozo del Morino, que es la zona más alta, hasta aquí. En realidad, los ancianos del pueblo tienen diferentes versiones de este acontecimiento. Algunos dicen que pudo ser un milagro, que Dios cogió al buey y lo dejó aquí, y por eso dejó la pisada, y otros que se trataba de un gigante, como en la época de Sansón, que tenía unas piernas como columnas, un pelo negro azabache y pegaba unos bramidos que parecían truenos. No sabemos la realidad, pero aquí está la imaginación de cada uno. ¿Por qué se dejó aquí esta huella? Pues es algo que desconocemos, pero queremos pensar que esta era una zona de labranzas en la que se sembraba judía, cebada, y era como una forma de apoyar a esos agricultores que cultivaban la tierra en las cosechas y en la recolección. En conclusión, podemos decir que el Losar es una tierra de gigantes, en la que hemos encontrado a Sansón y a los bueyes. Y todo esto repercute en sus huellas, en la fuerza que da a la zona. Si nos remontamos a los clásicos, a Grecia y a Roma, ¿qué mención se hace ya de este tipo de huellas? Sí, pues ya en época clásica estas huellas son mencionadas por varios historiadores, así por ejemplo Heródoto en el siglo III a.C. se refiere a las huellas de Hércules. Hércules, un personaje mítico como Sansón, posiblemente Sansón sea la cristianización de este héroe clásico. Diodoro, también en el siglo I a.C., está haciendo referencia a las pisadas de los toros de Gerión. Gerión es un rey legendario de Tartesos al que le cuidaba
su rebaño de bueyes, Hércules, le quiso hacer una jugarreta a Hércules y le espantó el rebaño. Hércules, en esta estampida, intentando reagruparlos de nuevo, tuvo que incluso obstruir el cauce del río para que, bueno, un trabajo de héroe, pero el caso es que, claro, los toros de Gerión en esa huida fueron dejando sus huellas marcadas en la roca. Posiblemente es el origen de la herradura del caballo de Santiago, que también la herradura del caballo, de huellas como la que estamos viendo aquí, las huellas de buey, que son relativamente comunes en la provincia. Y luego también está Cicerón, que también en el siglo I a.C. hace referencia a las huellas del caballo de Castor. Castor, que es hermano gemelo de Polus, que son hijos de Zeus, son héroes y se encargan de proteger, de ayudar a humanos en situaciones difíciles que tienen en la guerra y en el mar. En esta ayuda el caballo de Castor también va dejando huellas marcadas por el territorio, que posiblemente es el antecedente de la herradura del caballo de Santiago, tan común en toda la península ibérica. Así que en la provincia de Ávila, ¿qué personajes nos encontramos relacionados con este tipo de huellas? Bien, Sansón, en el único sitio que no lo encontramos es aquí en el Losar de Barco. El resto de denominaciones que tenemos en la provincia, al menos hasta ahora conocidas, es la herradura del caballo de Santiago, muy común, y luego referentes a pisada del Niño Jesús, pisada de la Virgen, pisada de San José, pisada del buey y la mula, es decir, todo relacionado con la familia sagrada. Y luego, en menor medida, hay alguna referente a la pisada del diablo y huellas como las que estamos viendo aquí en el Losar de bueyes. Bueno, pues despedimos este vídeo. Muchas gracias a todos por participar. Y vamos a dejar aquí el correo electrónico de Jesús, por si hay alguien que en su pueblo tiene manifestaciones de este tipo, pues que le escriba y él estará encantado de recibir la información. Y nada, pues esperamos que haya sido de vuestro interés y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!